Dios le bendiga en esta mañana. Nuevamente aquí estamos para compartir una palabra de Dios con su vida, una palabra que puede, como siempre digo, una palabra puede cambiar tu vida, puede transformar todo tu mundo en un instante, en un segundo. Quiero compartir esta palabra con usted. Es un pequeño estudio que quiero compartir en nuestro, digamos, nosotros tenemos una escuela profética, Ruaj se llama, que significa espíritu o viento, porque el espíritu es como un viento. En nuestro seminario mayor de teología que hacemos con Ruaj, una de las materias se llama el poder de la fe. Quiero compartir algunos conceptos al respecto que les pueden servir. En este nuevo estudio que comenzamos hoy, quiero que uno pueda llegar, digamos, a lo que nosotros llamamos el poder de la fe, cuál sea su carácter, cuál es la necesidad primordial para los ministros de Dios con respecto a la fe. Que podamos hacer hincapié en las 4 cualidades básicas que forman y sostienen la fe del que verdaderamente quiera servir a Dios en la tierra y en los cielos. Las 4 cualidades básicas son: primero, fundamento; segundo, construcción; tercero, mantenimiento; y cuarto, diligencia. 4 cualidades básicas que sostienen la fe en el hombre que sirve a Dios, la mujer que sirve a Dios. Así que vamos a tomar estas 4 manifestaciones del poder de la fe que deben estar en un hombre y una mujer que verdaderamente quiera servir a Dios. Vamos a desarrollar estas palabras en un pequeño estudio para bendecir su vida. El fundamento básico, digamos, ¿qué significa la palabra fundamento? Fundamento, dice el diccionario, que es principal apoyo, base, rudimento. La palabra rudimento significa estado primero de un órgano, es el comienzo, el principio, es lo que sostiene algo. Entonces hablamos de que el primer punto era fundamento para hablar del poder de la fe, el fundamento que sostiene la fe. Amén. Y gracias al hermano Silvio Suárez, amado hermano allí en Argentina, en Justo Dará. Un abrazo grande, mi siervo, que la paz sea contigo. Entonces decíamos que fundamento es el apoyo principal sobre el cual se sostiene el poder de la fe. Amén. Dice en Hebreos 11.1, un versículo que conocemos todos, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice en la Reina Valera 1960, y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, básicamente podemos decir que fe es la unión de lo natural con lo espiritual. Podemos decir, como un fundamento, que la fe une lo natural con lo espiritual. Cuando lo natural se une a lo espiritual, entonces nosotros, básicamente a través de Cristo, por la fe en Jesucristo, tenemos acceso a la gloria de Dios, al poder de Dios, a la manifestación de Dios. Funcionando como uno solo, o sea, cuando se fusiona lo natural y lo espiritual, funciona como uno solo, como un todo. Entonces, el fundamento que sostiene la fe, podemos llegar a decir que lo que cimenta, lo que es el cimiento, digamos, el cimiento, lo que conocemos de construcción, sabemos que lo principal de una casa es el cimiento, la base,
el fundamento, si eso está bien hecho, lo demás va a sostenerse. Si el fundamento no es bueno, la casa seguramente ha de romperse, ha de caerse, ha de partirse, porque no tiene un buen fundamento, un buen cimiento. Como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestro cimiento está en las Escrituras. El fundamento de un cristiano está en las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos encontrar bases fundamentales que van a sostener esa fe, ese poder de fe en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros podamos siempre mantener una lectura bíblica que va a estar siempre sosteniendo y fundamentando la fe que cada día necesitamos para transitar y para vivir este camino que hemos escogido, que es el servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos que el fundamento es lo que está en las Escrituras, porque usted en las Escrituras encuentra ese fundamento. Ahí comienza a gestarse. Comienza Dios a través de las Escrituras a llevarlo a usted a un hambre. Le está despertando los oídos. Recuerde que la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Cuando yo oigo es porque la palabra de Dios ha sido fundamentada en mí. Es porque lo que Dios dejó establecido como una escritura inspirada por el Espíritu Santo, eso provoca en mí que se me despierten los oídos espirituales. Cuando yo comienzo a buscar íntimamente en el fundamento que es las Escrituras, comienzo a oír, y a medida que voy oyendo esa palabra que sale de la boca de Dios, mi fe comienza a crecer. Por eso es un fundamento. Las Escrituras son el fundamento de la fe. Debemos creer cada palabra que está escrita, porque cada una de esas palabras está haciendo que nuestra fe tenga donde afirmarse. Cuando nosotros leemos las Escrituras, estamos fundamentando para que esa fe se sostenga. ¿Cuál es el problema de que la gente abandona el Evangelio? Como dije el día de la noche, es porque no tienen fe. Y cuando no tenemos fe, cuando no conocemos las Escrituras, porque las Escrituras es el fundamento, es lo que fundamenta, es lo que sostiene, es la base principal de nuestra fe. Hermana Yerlin Bermúdez, Dios te bendiga, profeta del Señor, de aquí de Barranquilla, un abrazo grande, la paz sea contigo. Es el fundamento de nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios nos ha direccionado a que el fundamento principal de la fe de un creyente tiene que ver con las Escrituras. Sabemos que la Biblia dice que podemos literalmente entender o comprender lo que es fe, pero nos vamos a adentrar en una profundidad en la sabiduría de Dios, en la ciencia divina. Vamos a entrar un poquito más profundo. Acompáñeme. En el libro de Isaías, capítulo 57, 11, en la versión Reina Valera dice así: ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Qué tremenda pregunta hace Dios a través de este verso, mi hermano. Porque dice que has faltado a la fe. Escúcheme esto. No dice que le faltó fe, sino que uno le faltó a la fe. Uno, para traducirlo para que se entienda. Uno le falló a la fe. Nosotros le fallamos a la fe.
¿Por qué dice que le fallamos a la fe? Porque la fe, amado hermano, no es una palabra solamente, no es una actitud o un carácter. La fe es Cristo. La fe es Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que inicia, el campeón que inicia la fe y la perfecciona. Él es la fe. Cuando tú entiendes que esa fe es Cristo, tú comienzas a ver de diferente forma todo lo que está relacionado al mover sobrenatural, al poder de la fe en la vida de un cristiano. También saludo a Red Quíntuple Vida. Abrazo grande, varón de Dios. Que la paz de Dios sea contigo. Entonces decíamos, le has fallado a la fe. Cuando le fallamos a la fe, entendemos que faltarle a la fe no tiene que ver con que me falte fe. Cuando el profeta Isaías nombra la fe, está hablando como si hablara del mismo Dios. Le has faltado a la fe, le has fallado a Dios. ¿Está conmigo aquí? Entonces, ¿les tienes miedo a estos ídolos? Les produce, dice, escuche esto, en la Nueva Traducción me dice, ¿les tienes miedo a estos ídolos? ¿Les producen terror? ¿Por qué me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras? Cuando yo no entiendo lo que es el fundamento para sostener el poder de la fe en mi vida, yo estoy fallándole a Dios, estoy faltándole, le estoy mintiendo, porque voy y digo que soy un hombre o una mujer de fe, porque actúo como una persona de fe, pero el que conoce el corazón y lo íntimo de Dios sabe perfectamente que no hay tal fe en mi corazón ni en mi vida. Entonces eso lleva a que yo me olvide de Dios y de sus palabras. He entendido por el mensaje revelador de la palabra de Dios que haberle faltado a la fe es haber ofendido por incredulidad a Dios. Toma como si esa falta fuera directa, no solo que no creyeron y ofendieron, sino que lo que hicieron, lo hicieron a Dios mismo. La falta de fe ofende prácticamente a Dios mismo, porque Dios se manifiesta por la fe. Hoy tenemos mucha iglesia teológica, como siempre digo, leen a Dios pero no lo oyen, porque usted no podrá oír a Dios a menos que sea por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el Hebreo capítulo 12 dice, esto hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús. ¿Quién es el autor? ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, la fe es el mismo Cristo. Esa fe que conmueve, esa fe que produce poder, esa fe que manifiesta gloria, es Jesús. Es la manifestación de Jesús en nuestra propia vida. Cuando nosotros no tenemos esa fe, cuando nuestra fe no está fundada y fundamentada en las Escrituras, cometemos un grave error, porque Dios nos llamó a ser hombres que caminen de poder en poder, y el poder viene por la fe. Gloria a su nombre. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 2 dice, y el que es la palabra existía en el principio con Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe, Cristo Jesús, la palabra viva. Es quien cimenta nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, decíamos que el primer punto era el fundamento, porque para ser un obrero, lo que necesita un obrero
para poder tener una base en su llamado, es justamente ser alguien purificado por la fe. Si no entiendo los fundamentos, sería imposible llegar al conocimiento de tal grandeza. ¿Por qué la iglesia ignora? Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Lo que estamos trayendo en este viaje profético misionero es una palabra que reforma no la Biblia, porque la Biblia es inamovible, la palabra escrita es inamovible, el logo de Dios está escrito en los cielos, amado, en la eternidad. Eso es inamovible, no se puede mover. Pero sí, la revelación, la falta de conocimiento, la falta de que se nos revele el reino, muchas veces hace que malinterpretemos las Escrituras. Cuando malinterpretamos las Escrituras, no hay un fundamento sólido, por tanto, la fe no puede ser sostenida. Entonces tenemos personas de doble ánimo, que un día usted lo ve, están tocando el cielo con la mano, pero al día siguiente, esa misma persona está arañando el infierno, porque un día está lleno de Dios y al otro día está desesperado porque no tiene nada de Dios. Esas personas son las que no han tenido el conocimiento de lo que es el fundamento principal para que la fe se sostenga en sus vidas. Y si no hay fe, es imposible que usted pueda permanecer en el Evangelio. Espero que podamos estar direccionándonos a un conocimiento y a una revelación a su corazón. El libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Obedecer a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe, o sea, a Cristo Jesús, nuestra gracia, debemos entender que el cimiento de nuestra fe está en que Dios, el Señor, por su voluntad absoluta, ha determinado que por medio de la fe en la palabra, que es Cristo, sea predicado el Evangelio, las buenas nuevas del reino, a todas las naciones de la tierra. Yo le estoy hablando a gente que tiene hambre. Yo le estoy enseñando esta mañana a gente que quiere algo diferente, que quiere encontrarse con algo diferente. Quiero saludar también a Hugo López, a Iván Torres, que la paz del Dios sea con cada uno de ellos. Les bendigo, les saludo en el amor de Cristo. Continúo. En el libro de Romanos también 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. La justicia se revela. Yo quiero que preste atención a esto. Preste mucha atención a esto. La justicia se revela. Mónica Castillo, sierva de Dios, que la paz del Señor sea contigo. Mi amado hijo espiritual, José Medina, pastor, te bendigo allí en Argentina, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Escúcheme esto. Quiero que preste atención a esto. La justicia se revela por fe. Amado hermano, las Escrituras, lo cual es el fundamento, contienen toda la justicia de Dios. Pero para que esa justicia se te revele, es necesario la fe. Porque la mayoría de las personas dicen tener fe y aplican literalmente lo que está escrito. Literalmente aplican, porque no tienen revelación, no se les revela la justicia de Dios. Amado, la justicia es lo que sostiene. La gracia, la misericordia se sostiene en la justicia de Dios. Porque Dios en su justicia determinó que Cristo viniera, padeciera, muriera en una cruz y resucitara. Por su justicia, tú tienes gracia y salvación, yo tengo gracia y salvación. Por la justicia de Dios. Pero esta se revela por fe.
Bendito su nombre. En el libro de Primeras de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Las Escrituras nos revelan a Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe. El fundamento principal para que una persona pueda llenarse del poder de Dios es Cristo. Lo cual las Escrituras nos revelan. Escúcheme esto. Yo le termino de decir que las Escrituras revelan la justicia. La Biblia dice: Cristo, poder y justicia, poder y sabiduría. O sea, Cristo es la misma sabiduría de Dios, es la justicia básica que sostiene la vida de un creyente. Saludo a la hermana Gina Martínez, paz del Señor, amada. ¿Me entiende? Es el fundamento. Necesitamos entender las Escrituras. En Isaías, capítulo 28, 16, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión para fundamento una piedra. ¿Quién es esa piedra? Es Cristo. Amados hermanos, necesitamos entender que lo que dice el libro de Lucas, capítulo 6, verso 48, semejante es el hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Dónde pones tu fundamento? El fundamento de tu fe, ¿dónde está puesto? La roca es Cristo. Si nosotros no se nos revela Jesucristo, no conocemos el fundamento de nuestra fe. Se nos tiene que revelar Cristo. La facultad de entender los movimientos reveladores de la palabra viva, vuelvo a reiterar, el cual es Cristo, nos lleva al conocimiento verdadero de que el fundamento de nuestra fe está unido espiritualmente a la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo. No hay otra razón o cuestión. Amén. Saludo a Freddy Vázquez allí en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Entonces yo necesito entender que el fundamento de mi fe es Cristo, la roca, el verbo, la palabra, Cristo. Las Escrituras me revelan ese fundamento, porque me revelan a Cristo. Que se entienda bien esto. Nosotros leemos en Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, es Cristo, es la fe activa, es la fe viva. En el libro de Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El fundamento. El verbo, la palabra verbo, viene del latín verbum. Sonido o sonidos que expresan una idea, clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona, y funciona como un núcleo del predicado. Entendemos, mi hermano, que el fundamento para que el poder de Dios en tu vida sea de gloria, de poder, que usted vea la manifestación de Dios, en primer lugar, es que verdaderamente la Biblia se abra de tal modo a nuestras vidas que Cristo nos sea revelado. Hoy tenemos mucha iglesia que no tiene a Cristo revelado, sino que leen a Cristo, pero no oyen a Cristo. Esto es si nosotros nos basamos en la teología, nos vamos a encontrar con un montón de factores que por ahí de repente nos pueden distorsionar la revelación. Porque la teología se ocupa de algún modo de tratar de descubrir. Quiero que me entienda esto.
tratar de descubrir a Dios. Dice que teología es la ciencia de la búsqueda del conocimiento de Dios. El problema nuestro, mi hermano, es que buscamos lo que está a la vista y cerca de nuestros oídos. Como anoche enseñaba acerca de la oración, usted no ora para que Dios lo oiga a usted. Usted ora para oír a Dios. Continuamos con la misma cadena reflexiva. Tenemos una iglesia equivocada en el concepto de lo que significa teología. Los varones y mujeres de Dios, los cuales Dios está levantando en este tiempo, no predican teología, hacen teología. Hacer teología significa que la revelación no está en ti, viene a ti. La revelación te busca, santo su nombre, tú no buscas la revelación. Este es el primer paso de esta enseñanza, es el primer capítulo de esta enseñanza. Son 4 enseñanzas. Estamos enseñando acerca del fundamento para que el poder de Dios se manifieste. Tú no buscas revelación. La revelación viene a ti. La revelación te alcanza. Es cuando verdaderamente Jesús sale a tu encuentro. Es cuando Cristo se manifiesta a tu vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se critican estas cosas? Porque hay gente que nunca tuvo una vivencia en el Espíritu. Hay gente que jamás ha tenido un encuentro personal con Dios. Y no puede entender lo que no ha visto ni ha vivido. Entonces, como el hombre natural, el que no vive por el Espíritu, esa persona, lo que no entiende, lo critica. Todo hombre o mujer, lo que no entiende, lo critica. Las personas, lo que no entienden, lo critica. Quiero saludar a Luis Abel Mena, allí en Río Colorado, en mi pueblo natal, que Dios te bendiga. Javier Suárez, Dios bendiga tu vida, varón. Lo que no entiende, ¿qué hace? Lo critica, porque nosotros criticamos todo lo que no entendemos. Entonces, cuando tú no has tenido vivencias en el Espíritu, cuando tú no conoces las vivencias en el Espíritu, lo primero que haces es criticar. Enilda Severiche, Dios te bendiga, amada hermana. Nélida Lucero, te bendigo, la paz sea contigo. Un abrazo grande. Amados hermanos, presta atención a esto. Si nosotros entendemos la palabra, nos vamos a encontrar con diferentes palabras que teológicamente nos llevan a un conocimiento. Por ejemplo, en la cristología, la concepción de que Cristo es el verbo o el logos, que viene del griego, que significa palabra, discurso, razón, expresa su preexistencia como hijo en la Santísima Trinidad, como se estableció en el concilio de Calcedonia. Muchas de las partes teológicas que hoy escuchamos a través de diferentes teólogos tiene que ver con enseñanzas católicas. Porque el gran problema de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, ha sido que hemos tomado del anatema, hemos tomado de lo maldito y lo hemos traído a nuestras vidas. Por eso es que hoy tenemos escrituras, Biblias, que dicen Santa Biblia. Santa Biblia viene del catolicismo. La Biblia no es santa porque Dios no santifica libros, Dios santifica personas. Hoy llamamos la Santa Cena. Dios no santifica la cena, es la cena del Señor. Dios te santifica a ti, Dios me santifica a mí. Pero nosotros hemos llamado santo a cosas que no son santas. Porque vuelvo a reiterar y siempre digo lo mismo, si verdaderamente la Biblia fuera santa, cualquiera que la lea sería tocado por el poder santo de Dios.
Entonces los brujos no podían leerla, sin embargo la leen. Los curanderos, los parapsicólogos, vos vas, tienen la Biblia arriba de su mesa. Antes de conocer el Evangelio, tuve personas que eran amigas mías que practicaban diferentes artes del ocultismo. Yo nunca tuve interés ni me interesó, pero yo tenía conocidos. Y yo veía que arriba estaban las Biblias. Yo era constructor. Me ha tocado trabajar en casas de gente que practicaba el ocultismo. Y yo veía donde atendían a la gente que tenían las Biblias arriba abiertas y más de una vez los vi leyendo. Entonces, si fuera santa la Biblia, con el hecho de leerla serían transformados por el poder de Dios. Pero tomamos cosas del anatema y los trajimos a nosotros por la falta de conocimiento. Porque no tenemos un fundamento. No se nos ha revelado Cristo a través de las Escrituras. La teología muchas veces comete el error de tomar cosas que no son santas, porque lo santo de Dios es su palabra. Lo santo de Dios es su palabra que santifica. Somos santificados por la palabra que es Cristo. Carol Acevedo, te bendigo, sierva de Dios allí en Costa Rica, en Panamá. Yo los bendigo. En Panamá hasta creo, Dios te bendiga mucho. Escúcheme esto. Nosotros entendemos que lo que santifica es la palabra. La Biblia dice que fuimos santificados, justificados y glorificados por Cristo. Es la palabra, Él nos santifica. Pero si no se nos revela esa palabra, si para nosotros la palabra es la Escritura, nunca se nos va a revelar la palabra viva. Porque las Escrituras nos enseñan y nos muestran quién es la palabra viva. La palabra viva es Cristo. Jesucristo es la palabra viva. Se me tiene que revelar Cristo a mi vida. Aleluya. Corresponde decir que la palabra griega logos, desde Filón de Alejandría, puede ser la traducción de la palabra hebrea osmenra, el discurso, la palabra meditar. Aleluya. O hadabar, la palabra, aunque logo en griego es verbum, como dije recién, y en latín casi siempre son las tradiciones de las palabras hebreas menra. ¿Qué significa esto? Según dice el diccionario de Oxford, dice que verbo es un término logos, lo utiliza el apóstol Juan refiriéndose al Señor Jesús en el cuarto evangelio. En el principio era el verbo. Hay muchas corrientes teológicas que dicen que en realidad es palabra, otros dicen verbo. No me voy a poner a discutir algo. Lo único que yo sé es que cuando Dios va a crear el principio, porque el principio fue creado. Si usted lee en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice, y en el principio la palabra o el verbo ya era. Significa que antes que hubiera un principio, la palabra o el verbo ya existía, ya estaba. Esto quiere decir que el principio fue creado porque no existía. Dice la Biblia que todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada existe, porque todo lo sostiene. Estamos diciendo que cuando Dios suelta la palabra, la cual es el sonido que produce, escuche esto, la palabra que es el sonido que produce, acciona, crea, cría, tiene el poder para hacer que lo que no es sea. Dios lo primero que crea a través de la palabra es la justicia. Dice que por fe se nos revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Lo primero que crea es la justicia, lo que aplica en las leyes establecidas por Dios. Esa palabra que es Cristo,
esa palabra crea las leyes por la justicia de Dios para luego sujetarse y someterse a esa misma ley y justicia de Dios en la eternidad. ¿Por qué? Porque todo lo creado está sujeto a ley por la justicia de Dios. Usted lo que está oyendo ahora no lo ha oído en muchos lugares y muy poco, quizás nada. Porque yo estoy hablando de una revelación, la cual está escrita en uno de los libros que Dios me ha permitido escribir, que pronto saldrán para bendecir a las naciones de la tierra. Entonces, la palabra crea por la justicia de Dios, crea la ley y se somete a esa ley. Por eso cuando vino Cristo, Cristo murió en la cruz para cumplir, se sometió a la ley en lo terrenal, lo que ya había hecho en lo espiritual en la eternidad. ¿Cómo sé esto? El profeta Isaías en el capítulo 53 está profetizando acerca de Cristo. Está declarando una palabra que 700 años más tarde aproximadamente se iba a cumplir. Y dice él, mas el herido fue. Está declarando una palabra que iba a ocurrir, pero está diciendo que él ya fue herido. Porque el profeta tiene la capacidad de Dios de entrar en el secreto de Dios, conoce el consejo y puede ver lo que ya fue hecho. Uno de los libros que tengo escrito se llama 3 días con Cristo. Ese libro habla una de las vivencias más poderosas que me ocurrió en mi ministerio, que fue justamente estar 3 días con Cristo. Para algunos puede parecer locura, para otros, pero yo todo lo que profetizo, yo ya lo vi. Ya me lo mostró Dios y está en mi corazón, y en el momento y el tiempo en que el kairos de Dios se fusiona con el crono, se produce un tiempo expansivo milagroso que se llama Ed, un tiempo de milagros, un tiempo donde lo sobrenatural se manifiesta. Cuando ocurre ese tiempo, esa palabra que está en mi corazón fluye por mi boca y suelto la palabra profética. Por eso la palabra se cumple, porque ya fue establecida por Dios. La iglesia desconoce los tiempos de Dios. Pero no voy a entrar en ese tema porque es otro tema ese. Yo quiero solamente para que vaya usted hilvanando esta palabra, esta enseñanza. El fundamento que la fe necesita tiene que ver con la palabra revelada, Cristo. Usted no puede sostener la fe en la Biblia, porque en la Biblia no la va a encontrar a menos que se le revele Cristo. Lo que sostiene la fe es la palabra viva. La palabra viva sostiene la fe, que es Cristo. Él sostiene. Él creó la palabra. Él fue la palabra. Él se sujetó a la palabra. Él creó, por la justicia de Dios, creó las leyes a las que luego se sujetó. Y llegó el tiempo del cumplimiento, vino a la tierra, se hizo hombre, cumplió con la ley, con toda la ley, sujetándose a esa ley por la justicia de Dios. Por esa misma justicia Dios lo levantó y lo sentó a la diestra. Aleluya. Como un vencedor, como el campeón que inicia y perfecciona tu fe. Entonces redondeamos. Apóstol Juan Marino, la paz sea contigo, varón de Dios. Entonces redondeamos esta enseñanza. Cristo, el fundamento de tu fe y de mi fe, pero desde la perspectiva reveladora que Dios trae a través de una rema que se manifiesta cuando tú conoces la intimidad de Dios, cuando las escrituras cobran vida y comienzas a ver no lo que ven tus ojos naturales, sino lo que está escrito para que tus ojos espirituales conozcan de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si yo no entiendo
si yo no entiendo que ese espíritu se manifiesta en mi vida, yo sigo bajo la misma tesitura de los religiosos. No entiendo el poder de Dios. No se manifiesta el poder de Dios porque mi fundamento no está en la roca, sino que está sobre la arena, sobre lo que se mueve, sobre lo que no tiene solidez. Tenemos la iglesia llena de religiosos que no conocen la revelación. Por eso la gente viene y va, no tiene un sostén. Yo hablaba aquí en Barranquilla y yo le decía a la gente, le decía a los hermanos, a los pastores, si hay algo que he visto en Barranquilla, la gente anda buscando un evangelista. Las iglesias andan buscando un evangelista. Alguien que grite, que diga, ¡ah, ah! Ya, ahí está. Ah, uy, saltan, gritan, zapatean. Y agarra la emoción y comienzan a avanzar y se llevan todo por delante porque es carnal, no hay nada del espíritu ahí. Porque cuando tú danzas en el espíritu, tú no tocas nada ni a nadie. Pero la gente, he tenido la oportunidad de oír cosas santas del Señor. Cosas muy fuera de la palabra. Muy fuera de la revelación. Y sin embargo, mi hermano, la gente no tiene conocimiento de las Escrituras. Entonces, hoy se hace una campaña. Aquí hemos ido a hacer campañas a los barrios, hermano. La gente sale de las casas, es impresionante el mover del hambre que hay aquí de Dios. El problema no está en el evangelismo, el problema está en cómo sostener a los que van a la iglesia, porque al no tener sostén, van un tiempo y se vuelven a salir de la iglesia. Pero a las iglesias de aquí no les gusta que nadie les enseñe. No les gusta que nadie les enseñe. Ellos quieren vivir su vida de grito en grito, basados en emociones, emocionistas almáticos. Les propuse a unos cuantos pastores hacer seminarios de enseñanza. Nosotros tenemos escuela profética, escuela ministerial, de enseñarles, de que se fundamente la fe, que conozcan a Cristo, no solamente por lo que hablamos, sino por lo que impartimos. Porque la enseñanza no es solamente hablar, es impartir. Si yo le enseño algo a usted y usted, oyendo esta reflexión, usted no recibe nada del Espíritu, es solamente palabra de hombre. Pero cuando usted recibe del Espíritu a través de una enseñanza, es porque no está enseñando un hombre, está el Espíritu Santo enseñando a través de ese hombre. Por eso cuando usted escuche a su pastor o su apóstol en la prédica de la escuela dominical o durante la semana, preste atención a la palabra de Dios, preste atención a la impartición. Usted tiene que quedarse con la impartición del Espíritu porque es lo que va a engendrar esa palabra viva en su corazón. Tengo que ir terminando porque el tiempo se hizo largo. Esta es una enseñanza muy larga, hermano. Yo recién hablé el primer punto de lo que es el poder de la fe. Hablé solamente del fundamento. Todavía quedan algunos temas para tocar porque necesitamos entender esto. Recuerde que los 4 puntos eran fundamento, construcción, mantenimiento y diligencia. Que Dios me le bendiga. Espero les haya sido de bendición esta palabra. Marisol de la Cruz, te bendigo, amada hermana, que la paz sea contigo. Espero que esta palabra le haya sido de bendición. Esta enseñanza, si la agarró a mitad de lo que estábamos, digamos, en vivo, le pido que vuelva a ver este video porque es una enseñanza acerca del fundamento que sostiene el poder de la fe en su vida. Pastor José Rodolfo Sasso, amigo mío allí en Río Negro, Argentina, te mando un abrazo grande. Que la paz del Señor sea contigo. Entonces, mi amado hermano, cerramos con esto. Si su fundamento es la Biblia, sin revelación, su fundamento es la arena. Pero si su fundamento es la Biblia con revelación, su fundamento es la roca. Y está bien fundamentado. Lo bendigo,
Gracias por estar allí conectado, cada uno de los hermanos, por los que van a ver este video, porque después se reproduce muchas veces para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho hambre por la enseñanza, mi hermano. Así que lo bendigo. Que el Señor le colme de toda bendición y le dé más cada día. Desde Barranquilla, en Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un gusto, el Señor lo continúe bendiciendo. Shalom, paz del Señor.